El duelo es una de esas experiencias que de una forma u otra nos toca a todos, pero ¿qué pasa cuando no sigue el guión que esperamos? A veces el dolor no llega, no al menos cuando se le espera. Hoy vamos a explorar a fondo un fenómeno tan complejo como común, el duelo retardado. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el misterio que rodea este tipo de duelo, porque la verdad nos enfrentamos a una experiencia que parece desafiar por completo nuestra idea del tiempo y de las emociones. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? El centro de todo este análisis. ¿Qué ocurre dentro de una persona para que una reacción tan básica, tan humana como el duelo, se quede en pausa? Es una pregunta que seguramente mucha gente se ha hecho en algún momento. Es que en esta frase tan corta reside toda la complejidad del asunto. Porque no es que el dolor no esté, no es que no exista. Es que simplemente está ahí, esperando, agazapado, podríamos decir, a que llegue su momento para salir a la luz. Para poder responder a esa pregunta, la psicología clínica, claro, le ha puesto un nombre, así que vamos a ver qué significa exactamente este concepto y cómo se define de forma técnica. Aquí lo tenemos, la definición es clave. Fijaos, no hablamos de una ausencia de dolor, sino de un aplazamiento. La respuesta emocional se queda como bloqueada, contenida, hasta que algo la hace salir. Vale, entonces, para entenderlo bien, lo podemos descomponer en estas tres partes. Primero, la emoción se pospone. Segundo, no sale de la nada, sino que hay un detonante que la activa. Y tercero, y esto es fundamental, se trata de un mecanismo de defensa, una estrategia de supervivencia de nuestra mente para poder seguir adelante con una situación que en ese momento es inasumible. Deja una deuda emocional, eso sí, que tarde o temprano habrá que saldar. De acuerdo, ya sabemos qué es. Ahora, la pregunta lógica es, ¿y por qué pasa esto? ¿Qué circunstancias nos llevan a que el duelo se quede en espera? Vamos a explorar un poco los mecanismos que hay detrás. Estas son las señales. De aquí es donde está lo confuso del tema, claro. Desde fuera puede parecer que la persona lo lleva muy bien o que no le ha afectado tanto. Pero la realidad es que el dolor está ahí, latente, y cuando por fin emerge, lo hace con una fuerza que arrolla, que te descoloca por completo. Y estos factores nos dan muchas pistas sobre por qué se puede bloquear el duelo. Es que a veces, sencillamente, no hay espacio para el dolor. Si hay que cuidar de otras personas, si hay que seguir trabajando, o si en el entorno familiar o cultural se ha enseñado a reprimir las emociones, pues la mente busca la forma de guardarlo para más tarde. El problema es que esa emoción guardada no se queda quieta, sino que puede crecer en intensidad con el tiempo. Para entenderlo todavía mejor, a mí me parece muy útil compararlo con lo que consideramos un proceso de duelo, digamos, más típico. La diferencia principal, como vamos a ver ahora, está en los tiempos y en la intensidad. Es que esto lo ilustra a la perfección. Fijaos en el contraste. Mientras un duelo normal es como un camino que se va recorriendo poco a poco, de forma progresiva, el duelo retardado es más bien como una presa que revienta de repente. Toda esa energía emocional que estaba contenida se libera de golpe y provoca una crisis que puede parecer totalmente desconectada del suceso original. Y claro, esto deja a la persona en un estado de desorientación total. Entenderlo, desde luego, es el primer paso. Pero, ¿qué se puede hacer cuando ese dolor por fin emerge? Bueno, pues vamos a ver algunas herramientas, algunos ejercicios muy respetuosos para empezar a procesar todo eso. Ojo, esto es muy importante subrayarlo. No estamos hablando de soluciones mágicas ni de curas instantáneas. Son más bien caminos, formas amables de tender un puente hacia esas emociones que se quedaron atrapadas en el pasado, para poder darles un espacio y atenderlas en el presente. Aquí tenemos tres propuestas muy concretas, y cada una, como veis, aborda el problema desde un ángulo distinto. Una se centra en el tiempo, otra en la autocompasión y la última en la conexión a través de los sentidos. Este primer camino nos invita a convertirnos en una especie de detectives de nuestras propias emociones. La idea es trazar una línea de tiempo y marcar en ella cuándo aparecieron esos sentimientos tan inesperados. Al hacerlo, se pueden empezar a ver patrones, a entender conexiones que antes eran totalmente invisibles. Este segundo ejercicio es un acto de una compasión tremenda hacia uno mismo. Se trata, en el fondo, de reparar esa herida, de decirle a esa versión nuestra del pasado que lo hizo lo mejor que pudo, que no había otra forma y que ahora, desde el presente, sí hay recursos para sostener ese dolor. Y por último, el objeto puente. A veces las palabras no bastan, ¿verdad? Un objeto físico, algo que podamos tocar, puede funcionar como una llave, como un ancla que nos conecta directamente con los recuerdos y sobre todo con esas emociones que la mente había protegido con tanto esfuerzo. Y esta idea es, para mí, la clave de todo. El duelo no caduca. Da igual cuando aparezca. Lo que de verdad importa es reconocerlo, validarlo, darle permiso para existir
es el auténtico punto de partida para poder, por fin, integrar esa pérdida en nuestra historia de vida. Y cerramos con esta pregunta, para que nos quede ahí resonando. Porque el duelo retardado es solo una de las muchas maneras en que nuestras emociones no procesadas intentan buscar una salida, intentan hacerse oír. Pensar en esto nos puede abrir a una comprensión mucho más profunda de nosotros mismos y de cómo funciona nuestro propio paisaje emocional.